Y ahora seguimos con Alicia Bárcena para hablar de la mujer mexicana frente a su techo de cristal. Por acá, Alicia, por favor, un aplauso para ella. Cuidado. No vaya a caer. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todas, a todos. Yo vengo realmente a contarles no mi historia, sino la historia de las mujeres en América Latina y el Caribe. Vengo a contarles por qué creemos que la igualdad de género es esencial en una agenda que aprobaron los 193 países del mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es una agenda que se basa y que pone a la igualdad en el centro, y especialmente la igualdad de género. La pregunta que yo me hago, ¿cómo vamos a ser capaces de romper el techo de cristal? Y aquí viene entonces, ¿cuál es la apuesta? La apuesta es que nosotros tenemos que alcanzar la igualdad, pero con titularidad de derechos. Esto es, por ser ciudadanas, no por tener más dinero o menos, no por tener más medios o menos, no por nuestra voluntad solo individual, sino porque de verdad debemos adquirir derechos por naturaleza propia. Y también creemos que debemos cambiar el paradigma, porque hoy el modelo de vida que llevamos en el planeta es insostenible. Y es insostenible porque está llevando a más desigualdad, porque está atentando contra el planeta y porque tampoco es que el crecimiento económico sea tan potente hoy en el mundo. Entonces, para cambiar ese paradigma, nosotros tenemos que sí crecer, por supuesto, pero crecer para igualar y también igualar para crecer. Y la propuesta es un nuevo pacto con 3 autonomías. Nosotros y yo sostengo que para que las mujeres puedan romper el techo de cristal requieren adquirir 3 autonomías: la autonomía política, la autonomía física y la autonomía económica. Y se debe reconocer el trabajo en su totalidad, el trabajo remunerado, que es el trabajo que ganas cuando trabajas y estás en un empleo y recibes un salario, pero también el trabajo no remunerado, el que se hace, el trabajo doméstico, el de cuidado, ese también es un trabajo valioso. Entonces, para poder romper el techo de cristal, hay que llegar a la emancipación y a la autonomía. En la toma de decisiones necesitamos tener más participación en la jerarquía, el acceso a los recursos. Las mujeres tienen derecho, como nos han expresado otras compañeras aquí, a tener activos financieros, a ser propietarias, a ser dueñas de la tierra, pero hasta hace muy poco las mujeres, por ejemplo, en Brasil eran consideradas, o en África son consideradas menores de edad, no tienen derecho a la tierra, por ejemplo. En la autonomía física, el derecho sexual y reproductivo, el derecho a decidir por nosotras mismas, nuestro cuerpo, nuestro territorio. Eliminar la mortalidad materna, la violencia y promover los cambios culturales de fondo. Creo también que es importante, sobre todo, fundamentar la autonomía económica. Las mujeres que no tienen autonomía económica se sienten dependientes, son sujetas de violencia, no saben cómo salir de esa trampa. Entonces, hablemos rápidamente de lo que pasa en América Latina y el Caribe, el embarazo adolescente. Aquí se hablaba de tener hijos, de decidirlos, tenerlos o no tenerlos, pero el problema de nuestras poblaciones es que muchas mujeres adolescentes a los 18 años, a los 17 años, ya fueron madres, y no necesariamente por voluntad propia. El embarazo adolescente sucede en las poblaciones más pobres de nuestra región. Las mujeres pobres son las que están teniendo hijos, las mujeres ricas no quieren tener hijos. Entonces, ¿qué va a ser la población futura de niños o niñas más pobres, con menos acceso a la educación? Por eso, nosotros, una de las expresiones profundas de la desigualdad es justamente el embarazo adolescente. Muchas veces embarazo, además, provocado por sus propios familiares. La mortalidad materna.
fíjense que es uno de los indicadores de desigualdad más duros de vencer. Sin embargo, en América Latina, en el 2013, que es lo que nosotros medimos, porque yo quiero decirles, yo vengo de una institución que se llama la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Mi objetivo es visibilizar a las mujeres, romper el silencio estadístico. Entonces, todo lo que hacemos en la CEPAL, medir el trabajo, el salario, la mortalidad, la desagregamos. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Para que se vea, para que se visibilicen los problemas que están atravesando las mujeres. Y aquí vemos que en la mortalidad materna, uno de los problemas más graves es que no se registra la mortalidad materna, sobre todo en las zonas rurales. Pero efectivamente ha habido una disminución muy importante de la mortalidad materna entre 1990 y 2013. Pero aún tenemos un problema grave de mortalidad materna. El gran flagelo que existe en nuestra región todavía es la violencia contra las mujeres. A pesar de que ha habido múltiples iniciativas, sigue siendo un problema grave. Y no solamente en los hogares pobres, aún en los hogares con más medios hay una gran violencia ocasionada por su pareja o su pareja íntima. Y esto es un tema que tenemos que abordar. El otro tema que para nosotros es fundamental es la autonomía en la toma de decisiones. Aquí ustedes son mujeres, muchas mujeres empresarias, directoras, jefas de organismos, organizaciones. ¿Cuánto nos ha costado llegar a ello? Primero, la autonomía en los procesos de adopción de decisiones. Fíjense ustedes que la presencia de mujeres todavía no supera el 30% en ningún ámbito de poder. En el lugar donde tenemos mayor participación es en los órganos legislativos, donde estamos llegando casi con un 29%. Aquí las cifras son importantes, las azules, aunque aquí no aparecieron en el gráfico, pero vemos que los órganos legislativos son los más importantes, pero también en los tribunales y en las Cortes Supremas. Y se ha visto que el logro de la justicia es mucho mayor cuando hay mayor igualdad de género entre las juezas y los jueces, entre jueces y juezas. Cuando hay igualdad en jueces, cuando hay igualdad en las concejalías, en las alcaldías, se ve un cambio rotundo. Pero nos falta mucho. Vemos, para nosotros quizás uno de los temas más importantes es la autonomía económica, porque esa es la verdadera emancipación. No, la dependencia del hombre o de la familia es algo terrible para las mujeres. No hay nada más lindo que decir, gano mi sueldo, mi salario o tengo un ingreso propio. Entonces, sin embargo, en nuestra región la pobreza tiene rostro de mujer. Tenemos aún en nuestra región 75 millones de personas en la pobreza extrema, 185 en la pobreza. ¿Y esto qué quiere decir la pobreza extrema? Pues personas que no alcanzan ni siquiera a cubrir sus necesidades básicas alimentarias. Así se mide la pobreza extrema. Si tengo o no la capacidad de satisfacer 2.200 calorías diarias de alimentación. Entonces tenemos 75 millones que no alcanzan a esas calorías mínimas. Y eso se multiplica por 2 y esa es la pobreza, que tienes capacidad de alcanzar a cubrir tus calorías, pero que apenas tienes suficiente para pagar tu casa o tu renta o tu escuela. Y entonces las mujeres son las que se encuentran más empobrecidas en nuestra región. El rombito azul marino son los deciles más pobres, es decir, los quintiles más bien. Si dividimos a la población en quintos, ¿verdad? El quintil más pobre, ¿verdad? Ese es el 20% más pobre, casi siempre hay una sobrerepresentación de las mujeres en todos los países. Las mujeres de nuestra región, sin embargo, fíjense ustedes, están mucho más educadas que los hombres. Las mujeres de América Latina tienen una educación mucho más, vamos a decir, incluso más más sofisticada que los hombres, alcanzan a terminar sus carreras profesionales más que los hombres, en carreras muy importantes, alcanzan la matrícula de primaria, de secundaria. Entonces, en verdad hemos visto que las mujeres están superando a los hombres en educación secundaria y en educación terciaria.
Sin embargo, mujeres muy educadas, pero cuando salen al mercado de trabajo, el 55% de las mujeres de nuestra región recibe un ingreso menor al salario mínimo. Miren ustedes los hombres y las mujeres. Las mujeres, el 55% de las mujeres reciben ingresos inferiores al salario mínimo. Tampoco es que los hombres estén muy bien, el 31%, pero de todas maneras la brecha entre ambos sigue siendo muy grande. Y cuando llegamos a ingresos iguales o superiores a 4 salarios mínimos, pues vemos que los hombres el 16% lo alcanza y solo el 7% de las mujeres. El otro gran tema que yo quisiera abordar aquí, y mujeres empresarias, directoras y directores de empresas, tenemos que luchar porque las mujeres a puestos similares, a educación similar, a trabajo similar, ganen lo mismo. Eso no está pasando. Mujeres que tienen el mismo trabajo, el mismo nivel, tienen aún el 18%, miren ustedes, la barra verde es el 100%, es el salario de los hombres. Sin embargo, nosotros vemos que en 1990, ¿verdad?, cuando vemos el promedio hasta el final, las mujeres ganaban 30% menos a educación similar, semejante. Hemos avanzado, ahora estamos en una brecha del 18%, pero sigue habiendo brecha. No es justo, no puede ser que una mujer que hace el mismo trabajo que el hombre, cumple las mismas horas que el hombre, tenga un salario inferior. El otro gran tema es la segmentación laboral. Las mujeres tenemos el gran problema de que no logramos llegar a sectores de alta productividad, porque tenemos el techo de cristal, por supuesto, lo que se llaman los gatekeepers, que son los hombres que están ahí cerrando la puerta para que no le dan paso a las mujeres, ¿verdad? Y el otro fenómeno que se llama el rush hour. La mujer tiene que salir corriendo porque los niños, porque el súper, porque no sé qué, porque el marido. Y entonces, ¿qué pasa? El hombre dice, no, yo me quedo, jefe, claro, yo no tengo ningún problema, quiere darme más trabajo, encantado. La mujer no puede. Entonces, el trato cambia. Y por lo tanto, con estos 3 fenómenos, el rush hour, el gatekeeper y el techo de cristal, las mujeres se van quedando en los sectores de más baja productividad. Las mujeres, además, tienen menores ganancias, acceden menos a la ganancia. La mujer, el 23% de su ingreso, digamos, es a partir de su salario. El 53%, en los hombres el 54%, de lo que ellos reciben. No quiere decir que ganen lo mismo, es lo que representa su salario en el total de su ingreso. Las mujeres tienen más acceso hoy por hoy a lo que se llaman las transferencias condicionadas, gracias a estos programas como por ejemplo Prospera o por ejemplo Familia en Acción en Colombia o Chile Solidario, que consiste en darles una transferencia a las mujeres de hogares pobres y entonces con ese ingreso las mujeres tienen una cierta autonomía. Ha sido muy importante estos programas para poder apoyar sobre todo a las mujeres más pobres. Sin embargo, miren ustedes lo que sucede en relación a las mujeres que participan en directorios de las firmas privadas. Las que hemos escuchado hoy aquí son la minoría. América Latina está hasta abajo de todos los países del mundo. La región donde existe mayor participación de las mujeres es, sin lugar a duda, Europa y sobre todo los países nórdicos. ¿Y por qué? Porque les dan incentivos para tener a mujeres directivas. El acceso a activos financieros, sin lugar a duda, las mujeres tienen mucho menor acceso a activos financieros y sobre todo en nuestra región. Y en el tema de inclusión financiera, en México, por ejemplo, en posesión de propiedades, las mujeres tienen mucho menor. Sin embargo, vean ustedes qué interesante, las cuentas de ahorro en zonas rurales, las mujeres tienen más cuentas de ahorro que los hombres en las zonas rurales. Y lo que hemos encontrado muy interesantes estudios con las superintendencias de bancos es que las mujeres son mucho más ahorradoras que los hombres. Con todo respeto, así es. Los hombres piden sus créditos de consumo para su auto, para, pues, no sé, sus computadoras, etcétera. Las mujeres piden crédito para comprarse una casa, para bienes patrimoniales.
La vejez es un tema para las mujeres, para mujeres que no trabajaron o que no tuvieron remuneración, tampoco contribuyeron a la seguridad social. Y entonces no tienen derecho a una pensión de vejez. Y entonces eso es un tema profundo. Por eso programas para el adulto mayor de carácter universal son tan relevantes. Y mientras menos estudios tiene una mujer o un hombre, por decir lo mismo, ¿verdad?, menos acceso tienen a una vejez digna. Y voy terminando porque ya me están correteando, está muy bien. Hay 3 ejes indispensables de política, creemos nosotros. Uno es la redistribución de ingresos y de tiempo, es decir, tenemos que crear una economía del cuidado. Alguien hablaba aquí de la culpa. No solo es la culpa, es cómo compartimos las tareas, hombres y mujeres, en el tema de la economía del cuidado. Y cómo la sociedad se hace cargo de la economía del cuidado. Si no es el problema de la familia individual, las empresas deben crear economía del cuidado, guarderías, lugares donde los hijos, los niños, los enfermos, los adultos puedan pasar el día y no sea siempre la mujer la que tiene que estar a cargo de la economía del cuidado. Romper el silencio estadístico es fundamental. El silencio estadístico en el que vivimos hoy es enorme. Tenemos que visibilizar a profundidad la situación de las mujeres y, por supuesto, el gran tema del reconocimiento. Y por último, creo hay que empujar por políticas deliberadas, de mercado laboral que igualen hombres y mujeres, de cuidados, como ya lo dijimos, de salud. La salud es fundamental porque es el gran aporte en los hogares, sobre todo para las mujeres, y programas de superación de la pobreza. Creo yo entonces que la apuesta es un nuevo estilo de desarrollo, que la apuesta es una tarea política, que se requiere una dirección clara, cambiar la conversación. Se requiere cambiar la conversación. Esto es una conversación, tenemos que cambiarla entre hombres, entre mujeres, entre la sociedad. La igualdad es el camino, es el horizonte y debemos crear una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad y pasar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Y quiero decirles, queridas amigas y amigos, que Madeleine Albright, a quien yo admiro y respeto, me la encontré hace poquito y me acuerdo de una frase magnífica de Madeleine Albright que decía: habrá un lugar en el infierno para aquellas mujeres que no ayuden a otras mujeres. Muchas gracias.